la pizarra para iniciar la explicación de esta tarde. Muy bien. Vamos a seguir entonces trabajando el concepto de logaritmo más las propiedades de los logaritmos y vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Y en base a esos ejemplos vamos a tratar de ir aplicando las propiedades que recuerden que nos sirven para reducir expresiones. Ese es el objetivo, ¿ya? Vamos a la parte más esencial. Recuerden que los logaritmos, ¿no es cierto?, es una forma de expresar una potencia, en donde lo que yo busco es saber el exponente de esa potencia. Ese logaritmo tiene una base y un argumento. La base del logaritmo es la misma base de la potencia, y el argumento es el resultado de esa potencia. Entonces, mi pregunta siempre, o lo que yo busco para determinar el resultado del logaritmo, es saber qué exponente es el que yo tengo que elevar esa base para que me entregue como resultado el argumento. Sin embargo, en la mayoría de los logaritmos, como en el caso de las raíces, la mayoría nos da como resultado números irracionales, es decir, números que tienen infinitos decimales no periódicos. Y por lo tanto, yo no voy a poder expresar ese logaritmo como un número final, sino que tengo que tratar de reducir una suma o una resta o una expresión que tenga muchos logaritmos, tratar de reducirla lo más que se pueda, y ese va a ser ese va a ser mi resultado final, porque al expresar un logaritmo que tiene un resultado o un exponente irracional, eh, lo estoy haciendo de manera exacta, cosa que no hago si yo expreso ese resultado con un número, porque tiene infinitos decimales y yo nunca podría expresar o escribir todos esos decimales, todos, completos, ¿sí? Entonces, eh, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Logaritmo de 121 que se suma a 4 por logaritmo de 33 menos el logaritmo de la raíz cúbica de 9 onceavos. Ese es nuestro ejercicio. Bien, pregunta. ¿Tenemos claras las propiedades? Eran 5. Las vimos en la clase pasada. ¿Las tienen anotaditas por ahí? Sí, ya. ¿Alguien más? Pablo me dice que las tiene. ¿Alguien más me puede confirmar que tiene las propiedades por ahí? Vamos a trabajar con las propiedades, por lo tanto, eh, deberían tenerlas para identificar cuál es el proceso que estamos haciendo o qué propiedad es posible aplicar en un determinado paso de este ejercicio. Entonces, en beneficio de aquellos que no la tienen, voy a anotarlas acá y después vamos a ir desarrollando el ejercicio. Primero tenemos el logaritmo de la base. ¿Se acuerdan? Que si yo tenía un logaritmo que tenía la base y el argumento igual, eso era igual a 1. Porque en el fondo el único número que hace que una base, al elevarse, ¿no es cierto?, conserve su base, es el 1. Yo elevo a 1, me queda a. 5 elevado a 1, 5. 7 elevado a 1, 7, etc. La segunda era el logaritmo de la unidad. Que este me dice que el logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Es decir, si yo quiero cuando un logaritmo me da 0, es siempre cuando el exponente de ese logaritmo, o sea, perdón, cuando un logaritmo o una potencia me da 1,
el exponente de esa potencia siempre es 0. O, si recordamos la propiedad de las potencias, cualquier potencia elevada a 0 siempre es 1. Y por lo tanto aquí, esta base A está elevado a 0 y por eso que el resultado es 1. Entonces usted puede poner ahí cualquier base, la que quiera. Pero si esa base la eleva a 0, siempre el resultado será 1. La tercera es la propiedad o logaritmo de una potencia, de una base A, ¿no es cierto?, de un argumento que es x elevado a y, y eso me da que este exponente yo lo paso multiplicando ese logaritmo. Por lo tanto, el resultado va a ser y por el logaritmo en base a de x. ¿Sí? Esa es la 3. Y la 4 y la 5 eran la multiplicación y la división. Logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente. El logaritmo del producto es el logaritmo en base a de x por y. Entonces, si yo tengo un número más grande, lo puedo descomponer en dos más chicos y me va a quedar como el logaritmo de x más, en base a, por supuesto, más el logaritmo de y en base a. Es decir, yo separo en dos logaritmos que se están sumando. Cuando yo tengo un número, un argumento que es grande, yo lo descompongo en una multiplicación de números más chicos. Esa multiplicación de números chicos yo los puedo separar en dos logaritmos distintos, pero eh, que se están sumando. Y en el caso de que esos logaritmos se estén dividiendo, o sea, que el argumento se esté dividiendo, que es el logaritmo o la propiedad del cociente, el logaritmo de un cociente, obviamente en base a nuevamente, pero ahora del argumento x, perdón, x partido por y, y entonces yo tengo que el logaritmo de x menos el logaritmo de y. Esas son las propiedades que nosotros vimos en la clase pasada. Entonces ahora, con el ejercicio que estamos revisando, vamos a intentar aplicar estas propiedades para ir reduciendo esa expresión o simplificándola. Entonces, en términos generales, lo que yo tengo que buscar en un ejercicio es reducir primero el argumento. Es decir, porque si ustedes se dan cuenta, sobre todo hay un argumento que está muy complejo, está muy enredado ahí porque es una raíz, ¿no es cierto?, cúbica y más encima de un subradical racional, que es 9/11. Ahora, ¿qué otra cosa nos llama la atención de ese ejercicio? A ver si alguien me puede decir qué les llama la atención del ejercicio. ¿Qué pasa con los logaritmos? ¿Qué tienen en común cada logaritmo? Son sumas y restas. Ya es una expresión algebraica de términos distintos, sumas y restas, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las bases de los logaritmos? Son iguales. Son iguales. ¿Y cuál es esa base? 10. 10. Dijimos que cuando un logaritmo no especificaba la base, ¿no es cierto?, eso quería decir que el logaritmo tenía base 10. Es decir, por ejemplo, en el primer logaritmo, lo que estamos preguntando es, ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 121? Aquí, en el segundo estoy diciendo, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 33? Y en el tercer logaritmo, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me dé raíz cúbica de 9/11? Entonces, por eso que digamos, estas expresiones son expresiones complejas. Entonces, yo necesito aplicar mis propiedades para que esa expresión se vaya simplificando y poder llegar a un resultado lo más pequeño posible. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar, ya, estoy hablando en términos generales y después voy a ir al caso particular. Entonces dijimos, primer paso, tratar de reducir los argumentos, ¿no es cierto?, cuando son muy grandes. En este caso, en los tres casos son grandes. 121, 33, raíz cúbica de 9/11. Entonces voy a tratar de reducir esos argumentos. Entonces, eso en términos generales. Ahora, segunda indicación general. La segunda indicación general es que yo debo tratar de
acomodar, de expresar ese argumento en función de una propiedad, es decir, que se parezca a una propiedad y yo poder aplicar esa propiedad. Entonces, si vamos a las propiedades, si veo la primera, imposible porque no hay ningún logaritmo que su argumento sea igual a la base. Y también sería un poco difícil tal vez tratar de transformar esos argumentos en 10, ¿no es cierto? En alguna expresión que sea igual a 10, que sería una opción. Tampoco tenemos argumentos donde, digamos, logaritmos donde el argumento se pueda expresar a 1, por eso también la descartamos. Pero si vamos a la tercera propiedad, tenemos un número que es un cuadrado perfecto, ¿no? ¿Cuál de esos es un cuadrado perfecto? ¿Que es un cuadrado exacto? 21. El 121, que es 11 al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que este primer logaritmo es igual a 11 elevado a 2. Porque es lo mismo. 121 es lo mismo que 11 elevado a 2. Muy bien. Sumamos. Ahora vamos al segundo. El 33 no es un cuadrado perfecto, ni tampoco un cubo. Así que no podríamos transformarlo en una potencia exacta. Pero sí, si ustedes se dan cuenta, si multiplico 11 por 3, me da 33, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí 4 por logaritmo de 3 por 11, que es lo mismo de lo que está arriba. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque hay una propiedad que me dice que si tengo dos logaritmos que se están, un múltiplo acá, o sea, un producto, perdón, voy a escribirlo aquí en rojo, un producto, ese producto yo lo puedo descomponer en dos logaritmos más chiquititos. Entonces estoy transformando ese 33 en 3 por 11 para poder aplicar esa propiedad. Y en la tercera, aquí tenemos que recurrir a las propiedades de las raíces primero, antes de recurrir a las propiedades de los logaritmos. Y la propiedad de las raíces podemos aplicar, ¿no es cierto? La raíz está en el 9 y en el 11, ¿cierto? ¿Están los dos o solo en el 9? Sí, sí, yo lo escribí muy cortito eso. Para que se entienda bien, lo vamos a corregir. Ahí, ¿no es cierto? Ahí se entiende que abarca al 9 y al 11. Entonces, como abarca al 9 y al 11, recuerden que una raíz se puede expresar como potencia, ¿no es cierto? Dejando el índice de la raíz, ¿no es cierto?, como denominador y el exponente del subradical como numerador. Entonces, en ese caso, yo voy a seguir aquí abajo porque para que quede bien ordenadito, vamos a poner menos, punto suspensivo, seguimos aquí, y entonces ponemos menos, es lo mismo, el mismo menos, logaritmo, ¿de qué? De 9 partido por 11 elevado a un tercio. ¿Verdad? Porque 9 partido por 11 elevado a un tercio es lo mismo que raíz cúbica de 9 partido por 11. ¿Estamos claros hasta ahí con esos pasos o no? ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahí? ¿Hay algo más que yo pueda simplificar en este tercer logaritmo? ¿Se puede simplificar algo más? Puedo pasar el 1/3 para el frente. Ya, pero antes de eso, el 9 podemos expresarlo como, mire, voy a borrar aquí ese 9 y lo voy a expresar como 3 elevado al cuadrado. Porque 3 elevado al cuadrado también es 9, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí ya entonces dejamos eso. Ahora entonces vamos a aplicar, lo único que hicimos en este paso fue acomodar los argumentos para poder aplicar propiedades. Entonces ahora lo que vamos a hacer es eh, aplicar estas propiedades ahora a cada logaritmo. Entonces tenemos, el primer logaritmo me va a quedar S2, el exponente, yo voy a aplicar la tercera propiedad, y ese i
que en este caso es el 2, lo voy a pasar al frente. Entonces vamos a poner 2 logaritmo de 11. Más. Me va a quedar 4 multiplicando al logaritmo de 3 más logaritmo de 11. Porque recuerden que si yo tengo una multiplicación de argumentos, ¿no es cierto? Tengo ese producto, puedo separar ese producto en dos logaritmos más pequeños que se están sumando, que esa era mi propiedad número 4, esta que está aquí, ¿no es cierto? Esa. XY, logaritmo de X más logaritmo de Y. Y justamente fue lo que yo hice. Era el logaritmo de 3 por 11 y separé el logaritmo de 3 más logaritmo de 11. Y ahora hacemos lo que nos dijo Pablo recién, que ese 1/3 que está acá arriba del tercer logaritmo, voy a restar aquí, va a pasar al frente porque es un exponente. Entonces me va a quedar 1/3, ¿no es cierto? Multiplicado por, y ese 2 también lo voy a pasar al frente del primer logaritmo. 2 logaritmo de 3. Y eso menos logaritmo de 11. ¿Por qué menos? Porque como el 9, perdón, el 3 se está dividiendo con el 11, yo puedo generar esta situación. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? Tal vez ese último logaritmo es el más complejo de entender porque son muchas propiedades al mismo tiempo. ¿Qué hicimos? Voy a repasar el último logaritmo. S2, perdón, ese 1/3 lo pasé adelante de ese logaritmo. Y es ese tercio que está aquí. Pero ese 1/3 está elevando al 3 al cuadrado y está elevando al 11. Por eso que yo le pongo un paréntesis aquí. Porque ese 1/3 afecta al 3 y al 11. Ahora, este logaritmo de 3 al cuadrado partido por 11 lo puedo plantear como una resta, según la propiedad. ¿Sí? Lo puedo plantear como una resta. Y al plantearlo como una resta, entonces sería logaritmo de 3 al cuadrado menos logaritmo de 11. Pero ese al cuadrado yo lo paso adelante del logaritmo solamente logaritmo de 3. ¿Y qué fue lo que hice? Ese cuadrado lo pasé ahí. Y bueno, ahí le queda la resta de ese logaritmo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Pueden hacerla a través del chat, pueden hacerla a través de sus micrófonos, como quieran. Estamos viendo solamente ejemplos de cómo ir aplicando propiedades. Profe, ¿qué se hacía cuando el logaritmo tenía bases muy grandes? O sea, números muy grandes acompañándolo. Tú me preguntas por los argumentos grandes, por ejemplo 121, 33, ¿a eso te refieres? Argumentos y bases muy grandes, ambas. En el caso Ya. de que ambas. Con la base yo no puedo hacer nada. La base queda intacta. Lo que yo puedo cambiar es el argumento. El argumento puedo ir expresándolo como potencias, por ejemplo, puedo ir expresándolo como productos, puedo ir expresándolo como un cociente, es decir, una división, y de esa manera voy tratando de achicar ese argumento, reducirlo lo que más pueda, y todos estos números que van acompañando, que están elevados, que están dividiendo, que se están multiplicando, yo los voy sacando del logaritmo en el fondo, porque si tú, por ejemplo, planteas un número como el 121 como potencia, el 2, que es el exponente, tú lo sacaste del logaritmo y ya no es parte del logaritmo, está fuera. Entonces te quedó 2 por logaritmo de 11, que es más simple que tener logaritmo de 121. Lo mismo que logaritmo de 33, tú pusiste 3 por 11. Entonces, ahora ya no tienes un logaritmo grande, sino que tienes dos logaritmos más chiquititos, que es logaritmo de 3 y logaritmo de 11. Y en el tercer caso, tenías un argumento que era una raíz. Transformaste primero la raíz en una potencia y ese exponente de la potencia lo sacaste del logaritmo, que sería 1/3. Y además ese 9, que era un número, también un cuadrado perfecto, fue el 3 elevado al cuadrado,
también ese 2 lo sacaste del logaritmo y lo pusiste afuera del primer logaritmo, que es ese 2 que está ahí en este último paso ahí, que acabo de subrayar. ¿Sí? Ese es el objetivo, digamos, eso es lo que tienes que hacer cuando tienes logaritmos con argumentos muy grandes. El objetivo es tratar de que ese argumento se reduzca lo más posible, pero siempre reducirlos en función de una propiedad. No te sirve reducir por reducir, así, me tinca que lo voy a dividir por 7 para que quede más chiquitito. No. Tienes que tratar de dividirlo por un número que tenga sentido, ¿ya? Y tratar de que los argumentos te vayan quedando iguales, porque si los argumentos te van quedando iguales, tú puedes reducir. Porque en este caso, como todos los logaritmos tienen la misma base, ¿no es cierto? Y si al mismo tiempo tienen los mismos argumentos, tú puedes reducir. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se logra. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ya. Seguimos adelante entonces. ¿Qué otro paso vamos a hacer aquí? ¿Cuál es el paso lógico que tenemos que hacer acá? Multiplicar los términos de los paréntesis. Perfecto, muy bien. Multiplicar los términos de los paréntesis. Tenemos el primer caso, 2, perdón, voy a escribirlo con... 2, logaritmo de 11, más. El 4 voy a multiplicarlo aquí, ¿no es cierto? 4 por ese logaritmo y después 4 por ese logaritmo. Entonces me va a quedar 4 logaritmo de 3 más 4 logaritmo de 11. ¿Sí? Y ahora menos, y voy a multiplicar 1/3 por ese 2 y 1/3 por ese 1 o menos 1 que está ahí. Entonces me va a quedar menos 1/3 por 2, me queda menos 2/3, ¿no es cierto? Menos, perdón, estoy con, ahí. Menos 2/3 logaritmo de 3. Y ahora menos por menos es más, ¿no es cierto? Más 1/3 logaritmo de 11. Voy a esperar un poquito con el signo aquí. Si yo multiplico y no aplico el signo, me queda positivo, me queda negativo. ¿Sí? Ya, perfecto. No, está bien. Ya. ¿Alguna pregunta con ese paso? A ver, aquí me están hablando en el chat. Ya. Un resumen, pequeño. Aquí me están pidiendo por el chat que haga un resumen. Tengo un ejercicio arriba, que es logaritmo de 121 más 4 por logaritmo de 33 menos logaritmo de raíz cúbica de 9 partido por 11. La idea de este ejercicio es poder achicarlo, reducirlo lo que más pueda. Entonces, lo primero que hice, el primer paso, que es este paso que está aquí, voy a ponerle número a los pasos, vamos a poner número con un color verde para que se vea diferente, ese es el paso número 1. Lo que hice fue tratar de expresar esos argumentos como o productos, es decir, multiplicaciones, como potencias o como cocientes, es decir, como divisiones. ¿Por qué? Porque expresando los argumentos de esa manera, puedo aplicar las propiedades. Entonces, el 121 lo apliqué como 11 al cuadrado, que es lo mismo, 121, 11 al cuadrado es 121. El 33 lo expresé como logaritmo de 3 por 11, y el logaritmo de raíz cúbica de 9 onceavos lo expresé como raíz
perdón, logaritmo de 3 al cuadrado partido por 11 elevado a un tercio. Y explico el paso. El un tercio es porque recuerda que una raíz se puede expresar como potencia. ¿Cómo se hace eso? El índice de la raíz, es decir, mi 3 que está ahí, se expresa como el denominador de ese exponente racional. Y el 9 onceavo está elevado a 1, y ese 1 se pone como 1, como numerador de esa potencia. Y el 9 lo expresé como potencia, es decir, 3 elevado al cuadrado es 9. ¿Ya? Luego, ahora en el paso 2, aquí, apliqué las propiedades, es decir, ese exponente 2 que estaba aquí, lo pasé adelante. Por eso que está adelante ahí. Después, esta multiplicación de 3 por 11 lo separé en dos logaritmos que se están sumando. Estoy aplicando propiedades. Logaritmo de 3 más logaritmo de 11. Y luego, y después el último logaritmo, el un tercio lo pasé al frente, por eso me quedó un tercio por, y esos dos logaritmos que están ahí, logaritmo de, perdón, esa división de 3 al cuadrado partido por 11, lo expreso como resta, como una sustracción. Entonces tengo ese 2 pasa al frente del primer logaritmo, 2 logaritmo de 3, menos el segundo logaritmo, que es el logaritmo de 11, que es el menos logaritmo de 11. Y ahora, en el tercer paso, lo que hicimos fue multiplicar todos los números que estaban fuera de los paréntesis por sus respectivos logaritmos. Multiplicamos el 4 por logaritmo de 3, el 4 por el logaritmo de 11. Y ahí nos quedaron estos dos resultados que están aquí. Y luego multiplicamos un tercio por logaritmo de 2, logaritmo de 3, y un tercio por menos logaritmo de 11. Y esos son ese resultado y ese resultado de ahí. Hasta ahí vamos. ¿Alguna otra consulta? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Es decir, a ver, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuándo los logaritmos se consideran términos semejantes? Esa es la pregunta. Porque en el fondo, lo que tengo ahora yo son sumas y restas de logaritmos más chiquititos. Entonces, ya puedo reducir. ¿Cuándo un logaritmo es igual a otro? ¿O cuándo son términos semejantes? Cuando tienen la misma base. Ya, y además, ¿qué tienen que tener igual? Misma base ahí, porque si hubiera sido por eso, al principio yo hubiera podido reducirlos al tiro, ¿no es cierto? Porque eran todos logaritmos en base 10. Pero hay un elemento más importante aún que nos define cuando un logaritmo es semejante a otro y yo puedo sumarlos como peras con pera y manzanas con manzana. ¿El argumento? El argumento. Muy bien, Diego. El argumento. Es decir, yo puedo sumar los logaritmos que tienen igual argumento. Entonces, en el fondo, decir que yo tengo aquí logaritmo de 11, y aquí tengo logaritmo de 11, y aquí tengo logaritmo de 11, son tres logaritmos iguales. Y yo puedo sumarlos. Entonces, si tengo dos logaritmos de 11 y cuatro logaritmos de 11, son 6 logaritmos, ¿no es cierto? 6 logaritmos de 11. Entonces vamos a anotarlo aquí. Aquí tengo las propiedades y aquí en esta página estamos vacíos. Entonces tengo 6 logaritmos de 11, pero además tengo, si ustedes se dan cuenta, me falta el tercero, que es un tercio logaritmo de 11. Entonces vamos a sumar aquí un tercio logaritmo de 11. Ya reduje 2. Y ya vamos a reducir ese que es con fracción para enseñarles una manera que es rápida. Entonces, y además tengo yo acá logaritmo de 3. Tengo 4 logaritmos de 3 y tengo 2 tercios logaritmo de 3. Pero ese 2 tercios es negativo, así que yo le voy a restar a ese 4. ¿No es cierto? En el fondo estoy restando 4 menos 2 tercios. Voy a colocarlo aquí. 4 logaritmo de 3 menos 2 tercios logaritmo de 3. Ahí tengo mis sumas, ¿ya? De términos semejantes.
Entonces, miren, ustedes pueden recurrir, lo más fácil es recurrir a la metodología clásica de estar sumando un entero por una fracción, que es partir el entero por 1, ¿no es cierto? En este caso, para el caso número 1, sería 6 más 1/3, ¿no es cierto? Y eso es igual a, parten ese por 1, entonces multiplican 3 por 1, 3, y multiplican cruzado, ¿no es cierto? 6 por 3, 18, más 1 por 1, 1. Así que eso le queda 19 tercios. ¿Sí? Y el 19 es número primo, así que no se puede simplificar más. Así que me quedaría 19 tercios logaritmo de 11. ¿Sí? Y aquí en la segunda me quedaría 4 menos 2 tercios. Y entonces, eso lo dividen por 1. 3 por 1, 3. 4 por 3, 12. Y 2 por 1, 2. Entonces le queda 10 tercios positivos, que serían 10 tercios logaritmo de 3. ¿Sí? Logaritmo de 3. Así que la expresión final sería, sería 19 tercios logaritmo de 11 más, ¿cuál era el otro número? 10 tercios. 10 tercios logaritmo de 3. Y ahí quedaríamos finalmente con el resultado final. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Podemos reducir más esa expresión o no? Diego, tiene que separar el ejercicio para que pueda, digamos, procesar qué es lo que entendió y qué es lo que no entendió. Lo primero que tiene que pensar, y esto es para todos aquellos que no han entendido y que tal vez no lo expresan nomás, primero es qué es lo que usted está buscando. Usted tiene una expresión del logaritmo y quiere reducir esa expresión. Eso es lo primero que tiene que entender. ¿Entiende eso? ¿Entiende que lo que está tratando de hacer es que usted tiene un logaritmo, una suma o resta de logaritmo y quiere tratar de reducir lo que más se puede de esa expresión? Eso es lo primero que hay que entender, el paso más básico. ¿Cómo estamos ahí con eso, Diego? Sí, profe, eso sí lo cacho, lo entiendo Ya, completamente. ya, perfecto. Vamos al segundo paso. Para hacer eso tiene que aplicar las propiedades. ¿Entienden las propiedades? Eso es lo segundo que tiene que La preguntarse. mayoría. La La mayoría, mayoría. perfecto, ya. Entonces, voy a poner las propiedades aquí. Son esas, ¿no es cierto? Un logaritmo que tiene el argumento y la base igual es 1. Un logaritmo que el argumento es 1, siempre el resultado de ese logaritmo es 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Después, si usted tiene un argumento que está elevado, ese exponente pasa al frente del logaritmo. Usted lo saca al logaritmo y lo pone al frente multiplicando el logaritmo. Si usted tiene un argumento de dos números que se están multiplicando, ese logaritmo se suma. Se separan en dos logaritmos de un producto y de otro que se están sumando. Y si ese argumento se está dividiendo ahora, ese logaritmo se separa en un logaritmo que está restándose. De paso, este ejercicio está a la mitad desarrollado, está medianamente desarrollado en la página 56 de su libro, si lo tienen. ¿Ya? Página 56, pero tiene un error. Les aviso al tiro porque algunos se van al libro y estudian de ahí y dicen, no entiendo por qué esto va así si el profe dijo esta otra cosa. Bueno, tiene un error el libro, porque cuando separa el libro, el logaritmo de 3 al cuadrado partido por 11, en vez de restarlo, lo suma. Y eso está malo.
Porque si 3 está como dividendo y el 11 está como divisor, entonces el 3, al logaritmo de 3 se le resta al logaritmo de 11 y no se le suma. ¿Sí? Ese es el error que tiene, para que no se vayan a confundir. Ya, entonces vamos bien. Entendemos qué es lo que hay que hacer y entendemos qué herramienta tenemos que usar para poder reducir el ejercicio. Así que ya entendió esas dos cosas, Diego. Tal vez el problema está en cómo yo aplico esas propiedades al ejercicio en cuestión. ¿Sí? Cómo yo las aplico. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio que está un poquito más simple. ¿Ya? Este ejercicio era bien largo. Voy a hacer un ejemplo más y con eso vamos a dejar la clase. Y recuerden que tenemos una clase en la semana, una segunda clase el día jueves. Ahí vamos a volver a hacer ejercicio, vamos a volver a repasar esto. Y en la guía de esta semana les van a llegar muchos ejercicios de este tipo. ¿Ya? Vamos a tratar de reducir esta única expresión. Por Q. Ya, respondiendo, antes de hacer este ejercicio, respondiendo a la pregunta de Pablo, Pablo me está preguntando si se puede reducir más el ejercicio anterior. Sí y no. Voy a volver al ejercicio. La expresión está ahí, ¿no es cierto? Ahí arriba. ¿Por qué sí? Podrías calcular el logaritmo de 11, podrías calcular el logaritmo de 3 y te va a dar un número irracional. Entonces tienes que truncarlo o aproximarlo a una cantidad de decimales y el logaritmo de 11 lo multiplicas por 19 tercios y el logaritmo de 10 tercios, perdón, el logaritmo de 3 lo multiplicas por 10 tercios y sumas esos resultados. Entonces te daría un número que sería un número irracional y por lo tanto sería una aproximación de tu resultado. Esa es una manera de reducir. Entonces, por eso que sí. ¿Y por qué no? Porque si tú haces eso, la expresión que tú vas a obtener es una expresión aproximada y no real, no precisa, porque es un irracional. Entonces, ¿puedes dejarlo así? ¿Puedes reducirlo un poco más? Sí, podrías, eventualmente haciendo lo que te dije, ¿ya? Muy bien, reduzcamos esto. Ya Diego, usted que me había preguntado, yo tengo una sola expresión aquí, y en ese argumento, la base del logaritmo es 10, porque recuerda que si la base no está especificado, si la base no está especificada, es 10. No, porque te daría... Son números primos, po, al hacer esa propiedad de las multiplicaciones. Entonces, tendrías que multiplicar por el mismo número. Que Pablo me está preguntando si puede aplicar la propiedad de las multiplicaciones. Mira, hazlo y me dices. Pero así, te lo digo a priori, no se pueden porque son números primos. El 11 y el 3. Ya, volvamos acá. Entonces, en este argumento usted tiene tiene tres operaciones. Tiene un número que se está elevando y tiene una multiplicación y tiene una división. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, eh, ¿cuál es la primera separación que yo podría hacer aquí? Sacar el 2 y multiplicarlo por el logaritmo, el cuadrado, el 2 que está elevando. Ya, Sacar- o sea, está pensando bien la propiedad, pero la está aplicando mal. ¿Por qué? ¿Cuándo yo podría hacer eso? Yo podría hacer eso si el 2 estuviera aquí. ¿Se entiende? Ahí yo podría pasar este 2 acá al frente. Pero como el logaritmo, la potencia está dentro del argumento, como parte del argumento, yo no puedo sacarlo, tengo que primero separarlo. Es decir, tengo que lograr que ese exponente sea de un solo logaritmo y ahí yo puedo sacarlo. Entonces, hay que hacer algo antes de eso. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer después. Aquí no se puede. Si Separarlo usted... como resta. Eso, muy bien. Ahí sí. Dejarlo como resta. Entonces voy a tener logaritmo, perdón, estaba con la goma de borrar. Logaritmo de p al cuadrado por q, ¿no es cierto? Menos logaritmo de r. Porque la r es la que está dividiendo todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces es la que se le resta al p cuadrado por q. Perfecto. ¿Esto lo puedo separar? El primer logaritmo Sí, como suma. como suma.
logaritmo de p al cuadrado más logaritmo de q menos logaritmo de r. Y ahora sí puede hacer lo que usted me dijo, Diego. Ahora el 2 está como un solo logaritmo, está en un solo logaritmo, entonces yo puedo pasar ese 2 ahí al frente. Entonces me va a quedar 2 logaritmo de p más logaritmo de q menos logaritmo de r. Y listo, ahí quedó el ejercicio. ¿Se entendió ahora o no? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Ya. Ya, Pablo, ahora sí respondo su pregunta. Usted me dice, pero me refiero a hacerle un logaritmo. Usted me está diciendo, meter esto adentro. No, me refiero a que, o sea, si quedara como logaritmo de 33, y eso, y lo demás como que se multiplica, se suma, ¿se podría? ¿O queda así nomás? No quedaría así nomás porque podría expresarlo de esa manera, pero en el fondo sería igual una suma de dos logaritmos. Entonces, la idea del logaritmo es la misma idea de la raíz, es decir, tienes que tratar de dejar, así como en la raíz tienes que tratar de dejar el subradical lo más chiquitito posible, aquí en un logaritmo tienes que tratar de dejar el argumento lo más chico posible, porque en el fondo dejar el argumento del logaritmo lo más chico posible, estás pasando un gran porcentaje del resultado a un número racional como es 19 tercios. Y estás dejando un porcentaje pequeño del ejercicio como irracional, que es logaritmo de 11. ¿Se entiende? Esa es la explicación de por qué. En el fondo, tú me podrías decir, ¿puedo hacer eso? Sí, se puede hacer. Pero si tú haces eso, estás dejando un gran porcentaje del resultado del ejercicio como irracional, porque estás diciendo que es logaritmo de 33. Y el logaritmo de 33 es más grande que el logaritmo de 11, o más grande que el logaritmo de 3. Y por lo tanto estás dejando la mayor cantidad del resultado, lo estás dejando como irracional y no como racional. Entonces la idea es tratar de pasar la mayor cantidad de números o de porcentaje del resultado a una expresión racional y dejar lo más chiquitito posible ese argumento para que te quede como irracional. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya, chiquillos. Quedamos hasta aquí. Espero que les haya servido la clase. Vamos a, la guía esta semana van a hacer harto ejercicio y el día jueves nos encontramos para poder revisar esos ejercicios, parte de esos ejercicios y poder seguir aplicando estas propiedades del logaritmo, que es súper interesante desde el punto de vista como una herramienta, porque después más adelante pueden usar logaritmos en muchas otras cosas, pero para reducir expresiones utilizan estas propiedades. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta parte de la unidad. Simplemente que aprendan a usar estas propiedades y sepan reducir expresiones. Ya, chiquillos, me despido. Nos vemos el día jueves en matemática y física.